Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Bueno, otro de los temas que teníamos ganas de tocar en esta tarde hoy aquí en FM del Sur, acá en Verónica, tiene que ver con un hecho que ocurrió hace 27 años atrás. En su momento tuvo mucha difusión, de una gravedad realmente importante, y fue el derrame de petróleo que se produjo en las costas de la vecina localidad de Magdalena, con el choque de un barco y una barcaza que llevaban crudo de la empresa Shell, como decíamos. Es un tema que, bueno, obviamente tiene mucha repercusión en la localidad de Magdalena, un tema que lleva tanto tiempo también, y se mantiene activo como muchas de las cosas, porque hay gente que hace el esfuerzo para que, en definitiva, no terminen ganando los olvidos, ¿no? Le pedimos un rato en su tarde al periodista, al colega de la localidad de Magdalena, José Luis Meiral, también estuvo trabajando en algún documental, y bueno, y es un poco parte de los colectivos que han estado poniendo el esfuerzo a esto para que no quede en la nada. José, gracias por el rato, ¿cómo andás? Hola, Darío, ¿cómo andás? Bien. Bien. Todo tranquilo. La audiencia de Verónica, Punta Indio. Bueno, José, han pasado 27 años. En principio, ¿qué es lo que ustedes sienten hoy pasado todo este tiempo? Ahora después te voy a pedir que nos recuerdes un poco también qué pasó en ese momento y eso, pero digo, la primera sensación que después de pasado este tiempo ustedes siguen teniendo o tienen sobre esto. La sensación es que, al igual que en un montón de otras causas similares, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, la justicia, la política en general, las instituciones, los organismos de gobierno terminan, siendo funcionales y cómplices de las grandes corporaciones. Ahora, en la situación, en el contexto actual donde las políticas del gobierno nacional buscan llevarse por delante todas las mínimas protecciones ambientales, e incluso que la matriz también funcionara a los grandes negocios extractivistas, no es ajena tampoco a cierta mirada desde el gobierno provincial. Lo que sentimos es eso, una sensación de que hay una situación de impunidad, donde Magdalena lamentablemente fue víctima, y además una causa judicial y un acuerdo extrajudicial que hasta el día de hoy siguen abiertos la causa y pendiente de cobro un acuerdo que la misma clase política de Magdalena buscó, y hoy mismo no se encarga de reclamar. Okay. Lo cual también es llamativo. José, resumime cortito, te estoy diciendo así para poder retomar este tema. Me parece que lo que vos estás contando ahora por ahí es donde hay que centrarse, pero bueno, quizá probablemente mucha gente no sepa qué pasó ese día ahí en las costas frente al balneario. Bueno, básicamente el 15 de enero del 99, un barco cisterna de la empresa Shell fue impactado por una barcaza portacontenedores. El barco, creo, de Shell era de bandera liberiana, la barcaza portacontenedores de bandera alemana. También siempre esas cosas en donde, para evitar cuestiones que tengan que ver con las leyes nacionales, se usan banderas. La bandera liberiana es emblemática en este tipo de operatorias. Bueno, era un día soleado, era un día apacible, no había ninguna situación, de riesgo ambiental, y el
buque de cisterna sufrió un desgarro y derramó 5 millones de litros de crudo, que era un crudo que venía de la zona de la explotación offshore en Tierra del Fuego e iba hacia la destilería de Shell en Dock Sud. Okay. En un principio, durante 1 o 2 días, el petróleo quedó flotando en el Río de la Plata. Había como una esperanza por ahí de que la corriente se lo llevara rumbo, digamos, hacia la desembocadura, hacia el Atlántico, pero vino una sudestada y marea alta, y el día 17, el domingo 17 de enero del 99, la costa de Magdalena, principalmente, digamos, entre lo que sería el arroyo Juan Blanco, en la zona del Regimiento 8, y más o menos Atalaya, bueno, recibe como una marea negra que penetra por cañadas y humedales costeros hasta cerca de 500 metros tierra adentro. Cuando fue el choque, digamos, bueno, Shell inmediatamente crea un comité de contingencia en donde quedan adentro la prefectura, el gobierno, la OPDS, digamos, el OPDS, el organismo provincial de desarrollo sostenido, o sea, lo que era el organismo ambiental en ese momento de la provincia, la prefectura, la municipalidad, bueno, Shell, con el dominio de Shell, y montan un operativo de limpieza acá en la zona del balneario, en una franja, en un segmento, digamos, de unos 500 metros, montan como toda una puesta en escena de limpieza, con medios muy precarios, digamos, con flota que hacían de barreras, con unas suerte de piletas de lona donde se volcaba el petróleo, con secadores de piso, de goma, y baldes, caseros prácticamente, y la gente con unos mamelucos de Tyvek, que tampoco eran, se contrató un montón de gente de changarines, y gente que bueno que estaba necesitada de trabajo y se ofrecía a meterse hasta el cuello en el petróleo para limpiar la costa, y también una limpieza un tanto precaria, porque lo que hacía era se rompía todo el césped ribereño, la costa, sacando el barro y también con una digamos, ese barro lo sacaban para poder después separar el petróleo que hubiera en esos barros. Bueno, o sea, en principio por lo que contás, digo, pareciera que nada a la altura de ante esta contingencia, ante este desastre, nada a la altura de una empresa, digo, del nivel multinacional de la petrolera holandesa, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí aparece, digamos, entra en escena, en acción, un colectivo de ensenadense platense, un colectivo artístico que se llamaba La Plástica, que ya venían haciendo un trabajo de arte y ambiente, y ecología, digamos. Hay términos que van modificándose, ¿no? Ahora se llama ambientalismo, antes en aquella época se le decía ecologista. Okay. Bueno, ellos habían hecho un laburo en relación al proyecto del puente Punta Lara Colonia, del menemismo, en relación a la reparación de ecosistemas costeros, y vienen acá y bueno, Shell había montado el balneario estaba cerrado, estaba prohibido el acceso a bueno, obviamente a los particulares, pero también estaba vedado el acceso a la prensa, digamos, en un punto del balneario, el
un vocero de Shell era el que recibía al periodismo y le decía, bueno, la versión de Shell, Claro. que era que habían controlado la cosa, que ya se estaba solucionando y bla, bla. Bueno, y estos muchachos, uno de ellos era biólogo, estaba estudiando biología, el otro abogado, o sea, eran un colectivo artístico, pero con una formación profesional. Se van hasta el regimiento 8, le piden al jefe del regimiento, al teniente coronel, a ver si podían ingresar por la zona del arroyo Juan Branco, de la desembocadura, y ahí el militar los recibe, les pone un vaquiano del mismo regimiento, y van al Juan Blanco, y ahí se encuentran con que el petróleo había entrado por el arroyo y encuentran los primeros animales empetrolados, digamos. Claro. ¿No? Entonces, ahí empieza a generarse, digamos, un proceso, digamos, podríamos decir, de contrainformación desde el territorio, donde a la plástica, con la colaboración de gente de la Universidad de La Plata y expertos en malacofauna, bueno, empiezan a elaborar informes que iban en contraposición con lo que decía Shell. Y eso, cuando llega digamos, primero los medios nacionales, pero cuando llegan los medios holandeses, los medios británicos, recordemos que Shell tiene mitad mitad de la propiedad es de Holanda, incluso intereses de la familia real, Sí, y la otra estados. parte es Sí. británica. Bueno, de alguna manera el curso de los acontecimientos obliga a la Municipalidad de Magdalena a iniciar una demanda contra Shell. En ese momento, O sea, intendente Carballo. Intendente Civetti, no, Carballo fue Civetti. el señor Ok. que acordó muy deshonrosamente con la empresa Shell un acuerdo extrajudicial que hasta el día de hoy no se pagó nunca. Ok. Bueno, Civetti, digamos, como que yo entiendo que se puede leer la cosa en relación al alineamiento del intendente de Magdalena con el gobierno nacional o no. Digamos que en ese momento gobernaba Menem todavía, Civetti era radical y probablemente en términos de posicionamiento les convenía también iniciar una demanda contra Shell. Pero efectivamente lo hacen. Digamos, no es que se quedan tranquilos con la versión de Shell, inician una demanda y enseguida cambia el gobierno nacional. O sea, a fin de ese año gana las elecciones la Alianza y pasa a gobernar de la Rúa. Bueno, en ese momento viene Dualde era gobernador, viene Dualde hasta acá, y llega en un helicóptero, mira la costa, bla, se va. Ni la provincia ni la nación intervienen, digamos, ni multan, ni entran como demandantes, no, como si la cosa hubiera pasado en la pileta de una casa particular que se cayó en asta, digamos, no, en el Río de la Plata, aguas interjurisdiccionales. La nación y la provincia se abrieron. Bueno, a Civetti lo fuimos a entrevistar cuando hicimos un documental sobre el derrame, y Civetti nos cuenta, bueno, que había iniciado la demanda contra Shell mientras gobernaba Menem, pero que, bueno, enseguida gana De la Rúa y que él estaba esperanzado que bueno, que con De la Rúa como presidente, que De la Rúa además había venido a Magdalena, había estado en su casa, habían compartido asados, lo consideraba un amigo, bla. Cuando le pide audiencia a De la Rúa para ver la causa Shell, De la Rúa se hace digamos, no le da bola, ¿no? Consigue una audiencia a través de otra dirigente de la UCR, y lo citan en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, y lo hacen esperar como 1 hora y pico,
en un momento él se levanta para preguntar si le iban a atender y la secretario agarra consulta y le dice que el doctor, por de la Rúa, no recibía a intendentes de localidades de menos de 50.000 habitantes. Ah, ok, o sea que de la Rúa también lo dejó colgado, digamos. Y de la Rúa también lo dejó colgado. Okay. Bueno, la demanda igualmente avanza. En la Justicia Federal de La Plata, Magdalena gana un juicio contra Shell por 35 millones de dólares que tenían que destinarse a la limpieza, a la decomposición del ambiente, a la disposición de los residuos de petróleo. Esa sentencia de la Justicia Federal de La Plata es cuestionada la competencia por Shell, aduciendo, bueno, que no era un tema ambiental, sino que era un tema marítimo, o sea, queriéndolo llevar al foro, digamos, de un accidente marítimo, de una cuestión marítima y no a una cuestión que afectaba el medio ambiente, ¿no? Bueno, efectivamente la empresa Shell logra llevar a la Corte Suprema la sentencia esta que la Corte Suprema anula. La Corte Suprema también, de nuevo ahí, ¿no? En la Corte Suprema de Néstor Kirchner, con los votos a favor de Rosati, bueno, el único que votó en disidencia fue Maqueda, que votó en contra de anular la sentencia, y Argibay y Zaffaroni se abstuvieron. Pero, bueno, la sentencia contra Magdalena se anula. Entonces ahí Magdalena, tenía que remar en petróleo para volver a iniciar una demanda en la Justicia Federal. O sea, no es que se anula la posibilidad de demandar. Tenía que arrancar todo de vuelta. Tenía que arrancar todo de vuelta. 10 años después, él en un lugar dominado por Shell. Imagínate que era hablar ya de Comodoro Pi. Digamos, sí, ¿no? Claro. Estamos hablando del peso de estas multinacionales y estamos hablando de, digamos, la Corte Suprema, lo mismo problema de antes y lo tenemos ahora, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, ahí, en esa encrucijada, en ese callejón, y viendo como que, haciendo un cálculo de costo-beneficio, Shell propone como un acuerdo extrajudicial donde a cambio de quedar eximida de toda responsabilidad iba a desembolsar 10 millones de dólares, casi 10 millones de dólares para el desarrollo de Magdalena, en un plan que se iba a destinar para un parque industrial, una planta de tratamiento de residuos domiciliarios, un plan de desarrollo turístico. El acuerdo que se firmó decía que desde el momento de la firma, Magdalena dejaba de demandar a Shell. Shell no tenía ninguna responsabilidad en el derrame, pero el pago del dinero quedaba al referéndum del aval, digamos, del juez del interviniente. ¿Qué pasa? El artículo también, el acuerdo se llevaba puesto la Constitución, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice que mientras el ambiente esté dañado no puede haber un acuerdo entre particulares. Es como si vos y yo hubiéramos chocado nuestros autos, bueno, intercambiamos los papeles de seguro, bla, 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 arreglamos quién es el responsable y se arreglan las aseguradoras, ¿no? Bueno, pero si en el medio nos llevamos puesto un jardín de infantes, no vamos a poder arreglar entre nosotros nada más. De alguna manera es así, el medio ambiente había sido afectado, continuaba afectado, y eso
invalidaba, digamos, de alguna manera un acuerdo que encima dejaba en total impunidad a Shell, ¿no? Ok, ¿y cómo sigue entonces el acuerdo? Ese acuerdo, bueno, para llegar a ese acuerdo hubo, la otra condición de Shell era que hubiera licencia social. Un plebiscito. O sea que un plebiscito y el aval del Consejo Deliberante. Entonces, el acuerdo firmado por Carballo, con una campaña publicitaria totalmente tendenciosa, había unos avisos que decían, usted quiere, en aquel momento el dólar salía 3,50, ¿no? Perdón, sí, 3,50 más o menos. Entonces, ¿usted quiere 35 millones de pesos o no quiere? 35 millones. ¿Quiere 35 millones para el desarrollo local, para esto, para lo otro? Es como que, viste, yo te diga, bueno, ¿querés un auto importado, una mansión en el Caribe, o no querés? Sí, está claro. Las boletas del sí eran de color, las boletas del no eran en blanco y negro, se desacopló. Ese año había elecciones nacionales, era 2007, 2009. 2009, sí, intermedios. Claro. Y el plebiscito se hizo en mayo y había elecciones en junio, o sea que hasta incluso se evitó de que hubiera una participación de alta, o sea, se terminó votando menos de un 30% del padrón, del cual un 70%, sí, cerca de un 70-80%, o sea, en términos reales, entiendo, el aval lo dio el 20% del voto positivo del padrón. Ok, y además contó con la aprobación del Consejo Deliberante. Y además el Consejo Deliberante, por mayoría, de las dos bancadas. Ok, y entonces se firma ese acuerdo, yo te apuro un poco por el tema del tiempo. Se firma ese acuerdo, un ciudadano magdalenense interpone hace una interposición por inconstitucionalidad. De Vieites, creo, ¿no? No, de acá de Magdalena. Ah, ok. Ahora vive José Paz, porque bueno, un poco también se tuvo que ir después de eso, ¿no? Ok. Y bueno, obviamente la justicia aprovechó siempre todo para dilatar los tiempos, o sea, Shell pedía una pericia, no sé, el juez la autorizaba un año después, la pericia se mandaba a hacer un año después, o sea, todos esos movimientos en cámara lenta. Entonces esa interposición de Leo Fediuk, que era validada, legitimada desde una mirada, digamos, de protección del ambiente, en realidad fue aprovechada por la justicia y por Shell para dilatar más los tiempos, ¿no? Ok. Y obviamente desde el gobierno local, responsabilizando un poco a Fediuk de que era el culpable, digamos, un poco de que el acuerdo no se cobrara. Okay. Y en realidad el acuerdo no se cobraba porque Shell ya tenía lo que necesitaba y un juez se iba a cuidar mucho de, digamos, darle el aval a un acuerdo que también podía sentar jurisprudencia en términos de justicia ambiental. O sea que el nivel de ingenuidad de Magdalena, pensándolo con ojos benevolentes, el nivel de ingenuidad fue bastante llamativo. Claro. Si uno empieza a mirar después en perspectiva histórica, porque se firmó el acuerdo, nunca se cobró y todos los que impulsaron el acuerdo nunca reclamaron el pago, digamos, puede haber alguna otro tipo de conclusión de lo que pasó, ¿no? Que una cosa fueron los acuerdos públicos y quizás haya habido otro tipo de acuerdo. Puede haber ocurrido. Y José, entonces, en síntesis, digamos, esto no se cobró nunca. No se cobró nunca y nosotros, digamos, básicamente... En el caso de la gestión de Peluso lo reclamó, la gestión de Urcade lo está reclamando. Digo, enérgicamente, digo, porque todo probablemente... No.
digamos, mi mirada y es que también un poco de lo que era del colectivo de la plástica, y eso es que se desaprovechó una oportunidad histórica y que incluso el beneficio económico para Magdalena hubiera sido mayor si Magdalena hubiera sostenido en el tiempo el reclamo. Y además hubiera quedado un precedente, digo, que esto es verdad. Qué bien, digo. ¿Cómo? Que además se hubiera creado un precedente. Qué bien, digo, que se hubiera creado ese precedente. Mira, uno puede establecer alianzas con organizaciones internacionales, buscar apoyo, hacer de eso una bandera y desarrollar una clase dirigente preparada en la discusión con multinacionales, o puede tener la mirada de una mirada corta, estrecha, de nos dan 10 millones de dólares y listo. Okay. Y agarramos 10 millones de dólares. Sí, y pasado el tiempo, José, el ambiente siempre con tiempo se recupera, digo, el daño no se va a quitar. Digo, hoy si vas al balneario, todavía se encuentran restos, ¿la naturaleza pudo recuperarse de semejante impacto? El Río de la Plata tiene una capacidad de resiliencia y nosotros estamos como bastante cerca de lo que es la desembocadura, ¿no? En el último tramo. Entonces, vemos lo que son las mareas, las crecidas, las bajantes, o sea, hay un laburo del río que de alguna manera fue recomponiendo. Parte del petróleo se fue evaporando, otra parte se la comen bacterias. La verdad es que probablemente en cierto tipo de fauna, de pequeños caracoles, mejillones que había, eso afectó, pero bueno, en términos generales el ambiente se recuperó bastante. Y de eso se agarró Shell un poco también para decir que todo se había solucionado. Claro, no era para tanto, digamos, sería así. Exacto. Y bueno, pero lo que sí pasó es que por lo menos, digamos, nuestro rol como colectivo acá territorial y qué sé yo, es que cuando yo me vine a vivir acá al balneario, en el momento venían los 20 años del derrame, y empecé a colaborar con un medio local y yo no estaba al tanto de la historia, yo no había vivido en Magdalena, y me enteró que estaba a los 20 años de ese derrame y se me ocurre hacer una nota periodística. Entonces lo voy a entrevistar a Cipetti, lo voy a entrevistar a Peluso, lo voy a entrevistar a Alejandro Meiting y a la plástica Salara, y ahí aparece la historia del colectivo Estudiarte que entró, pero y empiezo a dar cuenta que había toda una historia de la que nadie hablaba. Claro. De la que nadie hablaba porque finalmente el firma un entender peronista, pero si Betty avala el acuerdo, la UCR avala el acuerdo, entonces, digamos, nadie decía nada, no se hablaba más de Shell, y por otro lado había habido toda una cosa bastante desprolija, turbia, que era la otra demanda, la demanda de los 500 demandantes particulares contra Shell por daños y perjuicios, por lucro cesante, por daños en el comercio, qué sé yo, en donde se habían anotado damnificados y no damnificados, claro. Y había gente que había hecho arreglos por $5.000. Claro, esa se solucionó a partir de arreglos individuales extrajudiciales. Claro, eso nosotros, digamos, cuando hicimos el documental, no nos metimos en ese porque esa era una parte que era un berenjenal y además que no nos interesaba era manejar desde el colectivo, sino la causa principal entre Magdalena y Shell. Y José, bueno, y nosotros a partir de ese laburo, digamos, el documental, lo que hicimos fue no solo empezar a activar el territorio, recordar cada aniversario, recordar el derrame, recordar que estuviera pendiente el pago, un acuerdo que había sido una porquería, pero que aún así no se había pagado tampoco, recordar la impunidad de Shell, recordar, digamos, cómo había actuado la justicia y todo esto. Y eso empezó a permear, sobre todo en el ámbito educativo y sobre todo en la medida que
los contenidos ambientales en el ámbito educativo empezaban a tener una relevancia mayor en la currícula, y el tema Magdalena, a los propios docentes de Magdalena, el tema Shell les venía bien para laburar en las aulas un hecho de semejante magnitud que había ocurrido acá. Entonces, esas cosas se entroncaron, y este año lo que hubo es una declaración, el año pasado, en agosto, una declaración del Día de la Conciencia Ambiental en Magdalena por el derrame de Shell, que fue, digamos, como el resultado de un laburo que iniciamos en articulación con el ámbito educativo, y que después fue tomado por alumnas del Plan Fines y docentes del Plan Fines, y los llevaron al Consejo Deliberante del proyecto para que se declarara. Bueno, y este sábado, al cumplirse 27 años, pero al mismo tiempo, por ser el primer día de la conciencia ambiental oficial en Magdalena, hicimos un encuentro acá en el Río. Vinieron Marcelo Miranda y Alejandro Meiting de Ala Plástica a contar, bueno, una vez más su experiencia en ese momento, pero además organizaciones socioambientales de toda la región. Por ejemplo, la Asamblea Socioambiental de Punta Indio, el colectivo de habitantes del Arroyo del Pescado de Ignacio Correas, el Foro por la Defensa del Río de la Plata de Verazategui, que está con el conflicto del barrio privado que está haciendo en la costa, un exdiputado cordobés que participó en la flota Sud a Palestina y que estuvo preso en Israel, uno de los presos argentinos que iban en la flotilla, Sud, una legisladora porteña, una de izquierda socialista, acá una legisladora de EPA de Magdalena, vinieron también, bueno, vinieron distintos colectivos ambientales de Capital, la gente del Librito del Sur de allá de Verónica también. La verdad que hicimos una radio abierta con 3 o 4 bloques, y un cierre musical. Estuvo muy lindo acá en el balneario, como una manera de seguir, digamos, visibilizando esta cuestión, pero al mismo tiempo como una manera ante tanta acusación de locos, terroristas, de negacionismo del cambio climático, de que los ambientalistas están en contra de los negocios, bueno, mostrarnos, no en unos territorios como los nuestros, donde por ahí hay una cosa muy conservadora y por ahí cuesta en algunos temas meterlos. Yo creo que generar este tipo de cosas, hacer o mostrar cosas que no se escuchan muy habitualmente, es algo que suma, y al mismo tiempo articular en la región, entre los territorios. Y la otra cosa es salir de la virtualidad, ¿viste? Cuando vos con alguien te das un abrazo, te das la mano, te saludás, saliste del WhatsApp y te viste la cara, hay algo que cambia. Cuando somos unos cuantos que nos encontramos, se empieza a tejer red, y eso está bueno. Bueno, se nos está como acabando el tiempo, José, pero te agradezco el rato haber podido charlar sobre esto. Una vez también hemos charlado hace unos años. El documental se puede encontrar en YouTube para quien quiera. El documental ¿se llama? Después de un par de años que circulaba en enlaces privados y que lo seguíamos moviendo en festivales, ahora está en YouTube. Se llama La Teoría del Derrame, Educación Ambiental, Memoria y No Justicia en Magdalena, y está en los canales de YouTube de Colectiva Magdalena 318, Data Magdalena, Informador MGD, Observatorio Petrolero Sur, Casa Río Lab. Se puede encontrar ahí, quien quiera verlo lo va a encontrar. Bueno, José, yo te agradezco el rato en la tarde entonces, José Meirás. Bueno, Darío, gracias a vos por tu laburo. La verdad que siempre la mejor información de lo que pasa
en Verónica, en Punta Indio, es lo que sale de tu programa, Bueno, así que gracias. también. Bueno, te mando un abrazo. Quedamos en contacto entonces, Un abrazo. José. Cuídate. Chau, chau. Nunca la tema que mande, pues la rompa el bicho grande.